Nos vamos a ir a otra información vinculada con el IPS. Lisandro Benmaor es el presidente del IPS Misiones, está en contacto con nosotros vía Zoom. Omar Peralta lo saluda desde los estudios de Canal 4 El Dorado. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Omar, y muy buenas tardes a toda la audiencia. Bien, gracias por atendernos. Estábamos interesados en conocer esto que se denominó casi como un acuerdo histórico entre el IPS y la Nación para comenzar con una tarea que denominaron de alto impacto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la salud de los afiliados al IPS. Cuéntenos en qué consiste este acuerdo, cuáles son los alcances. Sí, así es. Hace varios días, semanas, venimos trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia, con el doctor Alarcón y desde el IPS, ¿no es cierto? La idea de este proyecto es una articulación de fuerzas, de poderes, de conocimiento y un trabajo en red de estas instituciones para así poder llevar mejores soluciones a toda la población misionera. Este convenio que acabamos de firmar con el ministro, con los ministros, somos una de las pocas provincias del país en que ya pudo acceder a tal beneficio, solamente 4 provincias en la Argentina, y Misiones es una de las beneficiarias, que realmente eso ha sido consecuencia de un trabajo, de un esfuerzo interdisciplinario por parte de la provincia, ¿no es cierto? Y la Nación siempre respeta esas cuestiones. En líneas generales, el foco del trabajo se apunta hacia un trabajo articulado, hacia un trabajo en red, con algunos temas, con algunos horizontes que son para apuntar, ¿no es cierto?, como es algunos proyectos que ya han llegado a nuestra tierra para quedarse, como la telecomunicación o consultas virtuales, auditorías virtuales y algunas enfermedades que son de difícil manejo en términos epidemiológicos. Se dice que también son otras pandemias, ¿no es cierto? Como ser las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, diabetes, para abordarlas en conjunto y abordarlas con base de datos, abordarlas con una campaña fuerte, agresiva, si se quiere el término, en cuestión de información, de concientización, porque yo subrayo 2 palabras que son las que para mí son trascendentísimos en este proyecto, que es prevención en salud y promoción de salud. Hacia eso apunta la firma de convenio y tiene, como te decía, muchas aristas, pero realmente todas apuntan hacia esto, ¿no? En un trabajo articulado, en red, y fundamentalmente apuntar sobre todo a lo que es la concientización, prevención y promoción de salud, que sabiendo como pediatra, ¿no es cierto?, sí, es una de las mejores estrategias para la mejor medicina dentro de una provincia. Casi siempre, ¿no es cierto? Mejor prevenir que curar. Tenemos un programa acá que se denomina así, justamente coincidiendo con esa temática. Doctor, bueno, le toca administrar una de las obras sociales más importantes de la provincia de Misiones. Y he visto en estos últimos días que han tenido, por supuesto, que adaptar todo el protocolo, pero la importancia era asistir al afiliado. Particularmente aquellos oncológicos. Allí han tenido un procedimiento especial que quiero que lo explique cómo funciona. Sí, así es. La pandemia nos enseñó quiénes fueron las personas más afectadas en términos de daño, de consecuencias o incluso hasta mortalidad. En el mundo vemos las curvas epidemiológicas que a partir de los 60, 65 años, las complicaciones, las probabilidades de terapia intensiva y la mortalidad pican, ¿no es cierto? Crecen de manera exponencial. Sí. O sea, mayor complicaciones a mayor edad. Entonces tuvimos que resguardar fundamentalmente, pero no exclusivamente, a la tercera edad o a los adultos mayores por un lado, los pacientes oncológicos que tienen, o pacientes que tienen patología de base como hipertensión, diabetes, cardiopatía, EPOC, para nombrar algunas, ¿no es cierto? Y a ellos apuntarle estrategias muy de alto impacto para que realmente poder resguardarlos de esta enfermedad tan transmisible y con tantas consecuencias, ¿no? Es así que una de las primeras cuestiones que lanzamos fue la telecomunicación. Esto que estamos haciendo, digamos, que llegó para quedarse, y no solo llegó para quedarse, sino que también ya estamos viendo la posibilidad de expandir esta prestación que ha tenido muy buen rédito, ¿no es cierto?, en términos de
satisfacción del usuario, del afiliado, por un lado. Por otro lado, a pacientes oncológicos le empezamos a llevar la medicación a su casa, sabiendo que el aislamiento y el quedarse en casa es una vacuna, entre comillas, de las más importantes. Nosotros empezamos a llevarle la medicación a la casa y además no solo le llevamos la medicación, sino que también fuimos y le aplicamos la vacunación, tanto antigripal como antineumocóxica, para protegerlo, ¿no?, en todo lo que sea patología respiratoria, que en el contexto de una pandemia respiratoria, si se quiere, o gripal, Sí, sí, sí. Es muy, pero muy importante. Bien. También, bueno, implementamos vacunación a domicilio, llevar la medicación a domicilio. Rompimos un récord histórico en lo que es vacunación, ya que pasamos las 55.000 dosis en prácticamente 6-7 meses, ¿no es cierto? De esas 57.000 dosis, 10.000 fueron de aplicación en domicilio. Así que eso es una prestación que yo por ahí lo repito porque realmente somos una de las pocas obras sociales del país, no de la provincia, del país, que tiene esa prestación justamente para sus afiliados, ¿no? Con toda la logística, digamos, que eso implica, ¿no es cierto? Absolutamente. Ahora estamos haciendo también otra campaña muy importante de vacunación en los chicos de 11 años para aplicar lo que es la inmunización de lo que manda el calendario nacional obligatorio, la HPV, virus del papiloma humano, lo que es triple bacteriana o DPT, difteria, pertussis y tos convulsa, meningitis, que es el meningococo, una bacteria que nosotros los pediatras la conocemos muy bien, nos preocupa porque realmente hemos visto secuelas muy graves por parte de este germen, ¿no es cierto? Y es una edad ideal para completar calendarios nacionales que estén por ahí incompletos, ¿no es cierto? Sobre todo con las triple viral, que es la sarampión, paperas y rubiola, y la fiebre amarilla, que también se recomienda en este grupo etario en caso de no tenerla, ¿no es cierto? Eso se hace en todas las delegaciones de la provincia, ¿no es cierto? Incluido aquí en la ciudad del Dorado, por citar un caso. En El Dorado estuvimos hace muy poquitito, una semana atrás, estuvimos en la delegación vacunando, y la idea es recorrer todas las delegaciones para así poder inmunizar la mayor cantidad de personas, porque yo siempre replico el hecho de que la inmunización, la protección, la vacunación, no solo es un acto de protección inmunitaria para esta persona, ¿no es cierto?, ya que adquiere inmunidad para ciertas patologías, sino que además es un acto solidario y comunitario, porque cuando yo vacuno a mi hijo, a mi familiar, a mi abuelo, a mi padre, etcétera, no solo lo estoy protegiendo a él, sino también estoy protegiendo a todo su núcleo familiar y todos sus contactos, sus allegados más cercanos. Es lo que se llama vacunación en rebaño. Y todo lo contrario pasa en caso de que un padre decida no vacunar a su hijo por estas corrientes antivacunas tan dañinas, ¿no es cierto?, tan antilegales, diría yo, que justamente se suscitan estos brotes, como ha pasado en la Argentina a fines del 2019, que surgió un brote de vuelta sarampión. De sarampión, claro, sí. Exacto, prácticamente estaba erradicada de la Argentina y por estas corrientes tan malditas surgió un brote con las consecuencias tan severas, ¿no? Incluso con mortalidad. Y eso por una cuestión de ilógico, de antiético. Entonces, realmente tenemos que ser muy conscientes, saber la importancia de la vacunación. Hay dos cuestiones que en términos de salud mundial han cambiado la historia de la humanidad, que son las vacunas y el agua potable. Esas cuestiones fueron las que han modificado la historia de la humanidad, digamos. Entonces, para nosotros es muy importante saber, concientizar, replicar la importancia de estas cuestiones, de la lactancia, por ejemplo, como otra vacuna, entre comillas, ¿no es cierto?, de inmunización, de protección, el componente afectivo que tiene la lactancia. Y acá permitidme, me detengo un minutito más, porque otra cuestión que vimos que fue de un impacto muy fuerte con respecto a la pandemia es el tema de las enfermedades psicosociales. Sí, el aislamiento provocado por el aislamiento, sí. Totalmente, el aislamiento provocó el estrés, la angustia, todas las patologías de índole psicológica vimos que se han triplicado, cuatriplicado, ¿no es cierto? Entonces el IPS ha puesto a disposición
todo un gabinete de psicólogos para que puedan hacer un abordaje psicosocial, ¿no es cierto? Y así poder contener a todas estas personas que, imaginémonos, un adulto mayor que tiene alguna patología de base, que está cursando alguna enfermedad, que no puede ver a sus familiares, que le recomiendan no salir de la casa porque está el riesgo del coronavirus. Realmente la angustia, el estrés, están afligidos, ¿no es cierto? Claro. Y eso hace que empeoren muchas cuestiones también de otra índole. Por eso nuestro gabinete social, psicosocial, perdón, realmente ha tenido unas cantidad de consultas muy, pero muy amplias, y eso nos sirvió muchísimo porque el afiliado está muy, muy contento con esta aplicación. Esto me permite concatenar otra de las actividades que tiene el IPS, que es el turismo social, porque va a ser de mucha ayuda, ¿no es cierto?, para descomprimir todo lo que ha sido esta cuarentena. Y ustedes están trabajando en eso ya. Sí, así es. Veníamos trabajando muy bien desde el IPS, tenemos un área que Orrisberger la maneja de manera muy buena, y nosotros veníamos ofreciendo destinos turísticos que el mundo busca, como Calafate, Bariloche, Mar del Plata, Salta, Mendoza, entre otros, ¿no es cierto? Realmente lugares paradisíacos. Y obviamente por lógicas razones, a partir de marzo tuvimos que cortar todas estas prestaciones y nos enfocamos en el post-pandemia. Como ahora ya se han realizado varias pruebas pilotos con muy buen éxito en términos de turismo, ya nos sentamos con la gente que sabe mucho de turismo, como el mismo ministro de Turismo de la provincia, José María Rúa, la gente del privado, ¿no es cierto?, tanto Martín Oria como Gustavo Alvarenga, que son parte de las instituciones privadas, AMBRA, que es la Asociación de Hoteles, Cafeterías y Restaurantes y afines, ¿no es cierto? Entonces saben, conocen mucho, tienen mucha experiencia al respecto, y estuvimos haciendo mesas de trabajos y llegamos a la implementación de un proyecto que el IPS va a difundir de manera masiva, junto con las asociaciones privadas, hoteles, Ministerio de Turismo, el mismo gobierno de la provincia de Misiones, todos los lugares que van a tener convenio con nosotros y van a ofrecer un descuento X, porque va a diferir de acuerdo a la temporada, de acuerdo si es fin de semana o no, etcétera, pero van a tener un descuento para que los afiliados, los más de 220.000 afiliados del IPS, puedan ir y conocer, o a veces, si ya lo conocían, disfrutar de nuestra tierra colorada, que por suerte y gracias a Dios, vender Misiones es muy fácil porque tiene una materia prima extraordinaria, ¿no es cierto? Ir a, bueno, las cataratas, por supuesto, eso no voy a hablar, en Boná, en Yacaratía, también en el mismo Soberbio, en 2 de Mayo está Itororó, un lodge que tiene unas cabañas preciosas, y Tororó en guaraní quiere decir ruido del agua, porque uno en la cabaña escucha el ruido de los saltos. Bueno, Misiones, venderlas muy fácil porque es muy linda, ¿no es cierto? Entonces, realmente el IPS junto a estas instituciones han salido a dar un ofrecimiento muy lindo, muy ambicioso, porque no solo se va a beneficiar el afiliado del IPS que va a ir a todos estos lugares hermosos, sino que además reactivar un poco la economía del turismo, que fue una de las industrias más dañadas en términos laborales, ya que es la tercera industria económica de la provincia, ¿no es cierto? Así es, así es. Presidente, le agradezco esta intervención. Por supuesto, vamos a estar atentos a lo que sea la promoción entonces de esa campaña y a toda otra información que sea de utilidad para los afiliados aquí en el norte de la provincia. Muchísimas gracias, como siempre, a Canal 4, por difundir estas cuestiones tan importantes para cada uno de nuestros misioneros. Muy amable. Gracias, muy amable.